Tengan todos muy buenas tardes. Mi nombre es Reina Guadalupe López de Campos. Soy estudiante de la Universidad de El Salvador. A continuación les presentaré la solución detallada de dos ejercicios correspondientes a la asignatura de probabilidad y estadística matemática. Ambos ejercicios abordan distintos tipos de distribución, ya como es binomial y normal. De ahí era una casa de la amiga Gonzalo, que había sido la por escudo. ¿Cuál era el orden? Bueno, el problema 1 lo encontramos en el ejercicio 14 de la unidad 3. Bueno, nos dice que si se tiene un examen con 10 preguntas con respuestas dicotómicas de verdadero o falso. El examen se aprueba cuando se aciertan 6 o más preguntas. Calcular la probabilidad de aprobar el examen dado que no se sabe ninguna pregunta. Bueno, este ejercicio nos plantea que un examen con 10 preguntas de tipo verdadero o falso, como no se sabe ninguna respuesta, la persona responde al azar. Se desea calcular la probabilidad de aprobar el examen, lo que ocurre cuando se aciertan al menos 6 respuestas. Bueno, los datos que nos da el problema son: primero identificamos los datos claves, como son el total del número de las preguntas, sería n igual 10. La probabilidad de acertar una pregunta sería de 0.5. La probabilidad de fallarla sería Q igual a 1 menos P, y esto nos da el resultado de 0.5. La probabilidad de fallar, que es la que acabamos de dar, ¿verdad? La variable aleatoria X del número de aciertos. Bueno, y lo que necesitamos encontrar es la probabilidad de X sea mayor que 6. Bueno, el tipo de distribución en este caso es clásico de distribución binomial, ya que hay números fijos de ensayos, que en este caso son 10. Cada ensayo tiene 2 posibles resultados, éxito o fracaso. La probabilidad de éxito es constante y los ensayos son independientes. Bueno, procederemos paso a paso. Esta es la fórmula para encontrar la distribución binomial. Aplicando esta fórmula, queremos calcular la probabilidad de X sea mayor que 6. Acá tenemos que calcular la probabilidad de que X sea mayor que 6. Bueno, lo que equivale a la suma de las probabilidades desde 6 hasta 10. Luego procedemos a calcular cada probabilidad. La probabilidad de X igual a 6 nos da esto, la probabilidad de X igual a 7 y así sucesivamente. Vamos calculando una por una hasta llegar a 10. Luego, en la fórmula lo que hacemos, sumamos todas las probabilidades de X mayor que 6. Al sumar todas estas probabilidades, nos da que la probabilidad de acertar el examen respondiendo al azar es de aproximadamente 0.37%. Perdón, 0.37. Al pasar a los porcentajes, nos da que es un 37.7%. Esto nos dice que es inferior al 50%. Ya el resultado final nos quedaría: la probabilidad de X mayor que 6 es 0.37.7. Que es esto, al pasarlo a porcentaje, nos da un 37.7, que es el que ya les había dicho anteriormente, que la probabilidad de aprobar al azar es menor al 50%. Bueno, luego, ¿por qué usamos una distribución binomial? Bueno, cada pregunta tiene solo 2 resultados posibles, que es verdadero o falso. No se conoce ninguna respuesta, se responde al azar. Las condiciones del experimento coinciden con un experimento binomial, que en este caso son ensayos indispensables, probabilidades constantes, números fijos de ensayo, en este caso son 10. Y así damos por finalizado el primer ejercicio.
Bueno, vamos con el segundo problema. Este problema lo sacamos del ejercicio 6 de la unidad 4. Este nos dice que las calificaciones de 500 aspirantes presentados en un examen para contratación laboral se distribuyen normalmente con una media de 6.5 y varianza de 4. Y en este caso se pide calcular las tres cosas, que el literal A nos dice calcular la probabilidad de que un aspirante obtenga más de 8 puntos. Determine la proporción de aspirantes con calificaciones inferiores a 5 puntos. ¿Cuántos aspirantes obtuvieron calificaciones comprendidas entre 5 y 7 puntos? Bueno, lo primero que hacemos es poner los datos del ejercicio. Nos dice que la media es de 6.5, la varianza es de 4, que esta la despejamos y nos da la desviación estándar, que es igual a 2. El total de aspirantes que nos habían dado, que eran 5. Bueno, en este caso usaremos la distribución normal estándar transformando cada valor a Z con la fórmula, con esta fórmula. Z igual a X menos la media entre la desviación estándar. Bueno, donde nos dice que X es el valor observado, la clasificación del aspirante. Es la que nos pide en cada literal. Mu es la media de la distribución. Esta es la desviación estándar. Bueno, luego utilizaremos la distribución normal para Px mayor a A. Y de la probabilidad de Z mayor que Z. Esta nos da que 1 menos P de Z menor o igual que Z. Y así sucesivamente nos dan para calcular todas las probabilidades. Estas probabilidades se obtienen utilizando la tabla de distribución normal estándar, que es la que tenemos como la tenemos en otros cuadros. Bueno, vamos a empezar con la solución al literal A, que dice que el aspirante obtenga más de 8 puntos. Como anteriormente ya nos habían dado la fórmula, cómo calcular la probabilidad. Para calcular el valor de Z para una calificación de 8, dado que la media es 6.5, la desviación estándar es igual a 2. Ya lo que hacemos, sustituimos los valores en la fórmula, que sería X sería 8, que nos dice que la calificación es de 8, menos la media, que es de 6.5, y la dividimos entre la desviación estándar, que era 2. Ahí el resultado nos da 0.75. Ya con estos valores encontrados, calculamos que la probabilidad de X mayor que 8 es igual a la probabilidad de Z 0.75, que es el valor que encontramos anteriormente. Bueno, usando la tabla de distribución normal, el resultado que obtenemos en la tabla, en este caso de menor a 0.75, es 0.7734. Y según la fórmula, le restamos a 1 el valor que encontramos en la tabla de distribución normal. Y nos da el resultado de 0.2266. El resultado que obtenemos es mayor de 8. O sea que la probabilidad de X mayor que 8 es de 0.2266. Bueno, luego pasamos a literal B, donde nos dice que al determinar los aspirantes con calificaciones inferiores a 5 puntos, en este caso sería la probabilidad de X menor que 5. Bueno, sustituimos siempre los valores en la ecuación que nos han dado, en la ecuación estándar, que es esta que encontramos acá. Ahí solo sustituimos los valores, porque en este caso nos dicen que la probabilidad menor que 5. Tenemos X sería 5 menos la media, que es 6.5, entre la desviación estándar, que nos dio 2. Haciendo los cálculos nos da que es igual a menos 0.75. Bueno, al calcular la
la probabilidad de X menor que 5 nos da que la probabilidad de Z menor a menos 0.75. Usando la simetría siempre con la tabla normal, nos encontramos el valor que de Z de 0.75 nos da 0.7734. A restarle 1 a esa cantidad nos da el valor del resultado de la calificación. Dije la probabilidad de X menor a 5 es 0.2266. Bueno, pasamos a resolver el literal C, donde nos dice que cuántos aspirantes tiene calificaciones entre 5 y 7.5. En este caso haríamos dos cálculos. Haríamos para 5, para la calificación de 5 y para la calificación de 7.5. En este caso nos dio, para 5 nos dio menos 0.75, que esta ya la habíamos encontrado anteriormente. Y para 7.5 nos dio 0.5. Bueno, los resultados estándares son para 5 menos 0.75 y para 7.5 este sería igual a 0.5. Bueno, al calcular y al encontrar los valores en la tabla de la distribución normal, esta ya la habíamos encontrado, donde nos dice que para menores de 0.5 es 0.6915. Y para Z menores a menos 0.75, el valor que nos dio en la tabla es este. Entonces acá, para calcular la probabilidad que está entre estos dos puntos, lo que hacemos es al número mayor le restamos el número menor y ahí encontramos la probabilidad que andamos buscando, que en este caso sería 0.4649. Bueno, al encontrar todos estos valores, encontramos, el último valor que encontramos fue el 0.4649, que fue el promedio de entre 5 y 7.5. Ese total que nos dio lo multiplicamos por 500, que este es el total de aspirantes para el examen. Esto nos da un valor de 232.45. Este es aproximadamente 232 aspirantes, que es lo que han sacado el valor de esa, en promedio de entre 5 y 7.5. El promedio de la calificación es entre 5 y 7.5, es aproximadamente 232 aspirantes. Bueno, la pregunta es ¿por qué es una distribución normal? Es una variable aleatoria continua con distribución normal. ¿Por qué? Es una distribución de probabilidad continua con forma de campana. Se describe mediante dos parámetros, como son la media, que es el centro de la curva, y la desviación estándar, que es la medida de dispersión. Para calcular las probabilidades se transformó la variable X en Z con esta fórmula. Y se usa la tabla Z para encontrar las probabilidades asociadas a los valores estándar. Bueno, muchas gracias por su atención. Esto ha sido todo de mi parte.